buenas a todos y bienvenidos una tarde más al canal de Twitch de Ramen para Dos, la web líder nacional sobre el mundo del manga y el anime. Y hoy la verdad es que vamos a hacer un directo en el mundo digital, ¿no? Que se podría decir, y es que estamos muy bien acompañados. En este caso estamos con Beatriz M. Arranz y Saida Herrero. ¿Cómo estáis, chicas? Hola. Hola, pues muy contentas de estar aquí con vosotros para compartir este momento en el mundo Digimon. Un, La verdad es que un nunca buen mejor momento. dicho, lo de mundo digital. Has visto ya todo hilado, ya Muy bien tirado. me la ha apuntado viniendo para aquí. Voy a admitirlo que Haciendo el guión. ya venía apuntada, No era difícil, ¿eh? Hay que claro, decirlo. claro, Lo hemos puesto fácil. no me la he complicado. Y es que pues vienen a presentar su último libro, escrito en este caso pues a cuatro manos, que es Puerta Digital Abierta, una aventura por el fenómeno Digimon, que ha editado recientemente justamente Héroes de Papel. Librazo ahí de los buenos de Héroes de Papel, que siempre viene ahí tapadura, tobonicos y con edición especial incluso. Así que después nos adentraremos en profundidad tanto en el libro y el proceso de creación como en el universo Digimon, que está en un buen momento, ¿no? Y nada, para ello me acompaña mi compi Sora, que aquí es la niña elegida de la redacción. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas ya de empezar la traca, ¿no? de directos de Digimon, que yo espero que haya muchos. Hombre, con la peli al caer, un directo de videoclub mínimo va a caer y después... Mira, sinceramente, no, va a haber videoclub, pero no había pensado en el videoclub, había pensado en otras cositas. Ya, pero esas no podemos hablar. Esas nos las guardamos. No, esas no, esas se están gestionando. Esas nos las guardamos para más adelante. Pues si te parece, Sora, te dejo a los mandos para iniciar el viaje. Pues muy bien, pues la primera pregunta es la que hacemos a todos los autores que pasan a presentar su libro, y es cómo surgió la idea de hacer un libro sobre Digimon. ¿Quién empieza, Bea? ¿Tú mismo? Por preguntar. Bueno, realmente en esta ocasión fue una propuesta que nos hicieron. Ya habíamos hecho Momentos Fan, habíamos hecho un libro sobre Harry Potter, sobre el fenómeno de Harry Potter, que se llama Generación Potter. Y bueno, habíamos trabajado muy bien con la editorial y demás, y ya cuando terminamos cuando ya se publicó, pues nos comentaron que si estaríamos interesadas en algo de Digimon. No sabían que era nuestra infancia, igual que que Harry Potter. Así que la pregunta fue perfecta. Y así es como surgió un poco lo que el inicio. De hecho, me parece que fue muy gracioso para mí porque hablaron con Saida primero, porque bueno, tienen el contacto de que viven en Sevilla y tal. Y a mí Saida me llamó, bueno, no sé si me llamaste o me hiciste algún audio, Sí, yo porque me creo que te acuerdo que llamé fue... porque Ah, era algo importante. porque fuimos a un evento, a la FreakCon de Málaga, una vez que fuimos allí, que había también cosas de Harry Potter, y yo fui con mi emblema de Sora. Bueno, sí, con el circuito colgado. Y claro, ya sabía que me gustaba Digimon, pero me dijo, oye, que nos han dicho esto, y me emocionó muchísimo porque era una de las ideas que tenía en mi cabeza si quisiera hacer futuros libros, y dije, por supuesto que sí. Porque ambas me imagino que tenéis un vínculo especial con Digimon. ¿Cómo os llega a vuestra vida la obra? Pues la verdad es que yo me acuerdo perfectamente, no del día concreto, pero yo siempre lo digo porque es que es la realidad, y es que yo empecé a ver el anime Digimon Adventure, la primera temporada, porque me gustaba mucho el opening. Es decir, yo tengo una hermana que tiene 10 años menos que yo en esa época a lo mejor ya pues no veía tantos dibujos, o sea, porque no la vi de muy pequeña ni de muy mayor, tendría pues a lo mejor 11, 12 años o así, pero yo oía de vez en cuando el opening, a media tarde cuando lo ponían a las 2 o así, y me gustaba tanto la canción que un día dije, bueno, voy a echarle un ojo, sobre todo porque yo lo reconozco que yo había visto Pokémon toda la vida y siempre tenía esa idea de, va, Digimon se han copiado un poquito, tal. Luego, obviamente, cuando descubres que no es así, pues, pero claro, cuando eres pequeño lo ves como la competencia de, va, no va a ser tan guay como Pokémon. Luego lo ves y dices, pues sí, es más guay que Pokémon. Yo... Sí, sí. Sí, en tu caso, perdona. No, yo no recuerdo exactamente, no te sé decir ni un día, ni un momento, ni nada, pero sí que sé que eso, que estaba
estaba en el colegio y yo también yo veía los dibujos al mediodía, yo iba al colegio por la tarde también. Y entonces antes de volver al colegio siempre episodio seguro para el mediodía y luego los fines de semana me levantaba pronto para ver los episodios que estaban por las mañanas. Y luego con mi hermana y con mi primo coleccionábamos las pegatinas de los chicles. O sea, estábamos ya súper metidos con el dispositivo. O sea, estuvimos desde el principio a tope con todo lo poco que había de Digimon en ese momento. Bueno, es verdad que fueron surgiendo muchas cosas de merchan, aunque fueran sobre todo de pegatinas y cosas así. Y estábamos súper, súper metidos. Y a mí sí que me gustaba mucho más que Pokémon. Y yo era de estas que defendía de, no, Pokémon es una mierda, tenéis que ver Digimon. Y nada, me tomaban por loca, pero yo lo defendía a muerte. Hombre, la verdad es que yo creo que ser fan de Digimon en aquella época posiblemente era una ardua tarea. No sé si, Sora, tú también lo viviste de esa manera. Pues sí, porque yo también lo veía a mediodía, me lo encontré ahí un día, que habían terminado unos dibujos, empezaron otros, echaron eso y bueno, yo a tope y con las pegatinas también, o sea, yo recuerdo, tuve pegatinas tipo sellos con los personajes y bueno, lo tenía ahí en mi álbum de pegatinas y no sé si algún compañero pues en su álbum intercambiaba pegatinas de Digimon, no me acuerdo. No sé, no me acuerdo, pero estábamos, yo recuerdo en mi clase de primaria, o sea, estábamos con las pegatinas, con los tazos, con los cromos. O sea, yo llevaba los cromos de Digimon al colegio para intercambiarlos, porque me hice el álbum de Adventure. El dispositivo también me lo trajeron por Reyes y bueno, y lo llevé allí al colegio y tal, jugando con los compañeros. Bueno, o sea, Digimon estuvo a tope, pero en casa y en el colegio. Total. Yo al colegio llevaba bueno, lo tengo aquí, el de terminal. Oh. Me lo llevaba al colegio y esto era para jugar a los marcianitos. Bueno, tenía parte de enciclopedia, pero tenía una parte de juego. Yo jugaba con mi amiga que veía también Digimon. Éramos ahí como las dos frikis de Digimon. Y estábamos ahí picadísimas. O sea, la gente en la Game Boy con Pokémon y nosotras con con el de terminal a jugar a los Digimon. Estaba guay. Hombre, me ha encantado que aún lo conserves, ¿eh? Es algo Sí, sí. muy bonito. No le tengo ahora puesto las pilas, pero vamos, está intacto, ¿eh? Qué bonito. Y una vez os ponéis a escribir, en este caso Puerta Digital Abierta, como ya habíais hecho en ese caso el libro de Harry Potter, me imagino que fue un poquito todo más rodado, ¿no? ¿Cómo es el proceso de escribir a 4 manos en este caso? Pues es verdad que desde el principio nos ponemos las dos de acuerdo sobre qué capítulo o qué apartado queremos hacer cada una. Es decir, es verdad que cuando está el libro escrito, cada una lo lee, lo de la otra, incluso completa cosas de, oye, aquí no has hablado de esto, o ¿por qué no hablas un poco de esto? Te hago un párrafo a ver cómo lo metemos dentro tal. Pero sí que es verdad que en un primer lugar nos distribuimos el contenido del libro, para que sea más fácil ir con libertad a la hora de investigar sobre un tema concreto. Y es verdad que Generación Potter nos ayuda mucho porque también era nuestro primer libro y claro, en esta ocasión sabíamos cómo controlarlos con las palabras porque con el de Harry Potter tuvimos que recortar mucho y fue un proceso muy complicado y aquí vamos, de este capítulo hay que hacer estas palabras, te puedes pasar un poquito pero tienes que quitar de este otro lado y yo creo que ha ido mucho mejor en ese sentido. Os lo La verdad que sí. pregunta respecto a los capítulos los dividís tal y como están en el libro, es decir, revisando justamente el índice, ¿eh? El origen, los Digimons en la pequeña pantalla, ¿os lo dividís de esta manera o incluso os dividís como los pequeños capítulos dentro de los capítulos, como en el segundo capítulo, antes de Digimon Adventure y un poquito como la cronología aparte de ahí? ¿Cómo funciona exactamente esa división? Vale, sí, nosotras, lo que decía Bea, primero hacemos una división también de nuestros propios gustos, de, oye, pues a mí me apetece escribir de esto, esto y esto, a mí me apetece escribir esto, y ahí nos dividimos como, digamos, capítulos completos, y luego hay otros capítulos que los hacemos entre las dos. Por ejemplo, el de la serie, el de las series es muy extenso, entonces la primera parte de producción también nos la dividimos, pues cada una hace un apartado. Y luego las series, pues nos dividimos las 4 primeras a las que le dimos mucha más profundidad y muchas más palabras, pues una hace 2 y la otra hace otras 2, y las otras pues también nos las dividimos. O sea, ese y... ¿Cuál fue el otro? El de las películas. Esos dos los tenemos a medias, divididos.
Y luego el resto, pues cada uno ha hecho uno completo y como decía Bea, pues luego nos lo leemos y decimos, oye, esto, pues le puedes añadir esto, le puedes quitar aquí, ya lo vamos viendo entre las dos. Pero así, digamos, a nivel general, suele estar bastante equilibrado. Eso sí, luego hacemos una revisión de que una no escriba mucho y la otra menos. Siempre era todo O sea, el número de capítulos completos y el número de partes de cada capítulo lo teníamos controlado. comentabais que en el de Harry Potter tuvisteis que acortar, ¿no? Cantidad de palabras. Me imagino porque la extensión final de páginas viene dictada un poco por la editorial. No Eso de es. páginas, Sino no de de páginas, de De palabras. palabras palabras. totales. Sí, porque Claro. en Harry Potter, por ejemplo, en la parte de películas o cuando, bueno, la de los libros, como en general las dos sabemos mucho de ese tema, pues venga, empezamos a escribir y de repente dices, hemos superado en cuántas, 20.000 palabras O el tope más, de la... más, Entonces, muchas más. sí, 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 fue terrorífico. Entonces, el quitar cosas, el decidir qué quitar, para mí era mucho más difícil que escribir. Entonces, aquí lo Sí, hicimos con mucho cuidado en ese sentido de no pasarnos, porque al final la editorial, por el tema de no puede imprimir un libro gordísimo, porque, bueno, podría hacerlo, pero te costaría el doble, se vendería mucho peor y tiene un límite. Por eso también cuando la gente a veces nos pregunta, ¿y por qué a lo mejor no habéis hablado tanto de esta otra serie o de esto? Pues porque tenemos un espacio determinado y tenemos que hacer una criba sobre qué queremos incluir y con cuánta extensión. A mí me habría encantado hacer un libro entero sobre Digimon Adventure, por ejemplo, sobre la claro. primera temporada, 02, Tri y tal, solo de eso. Pero claro, también queríamos incluir el tema de los cómics, el manga, los videojuegos, el fandom. Pues si queremos incluir todo, pues no se puede. Una Pues cosa mira, que me ha... que- sí, sí, di. no digo que una cosa que me ha gustado mucho de este libro es que prácticamente no se vea, si tú recuerdas otra cosa, pero prácticamente el primer índice que nosotras barajamos prácticamente se quedó tal cual. El de Harry Potter, como hemos tenido que, o sea, como tuvimos que recortar tantas cosas, pero tantas, el índice también cambia por completo porque tienes literalmente que eliminar capítulos completos, eliminar epígrafes dentro de otros. O sea, ya no solo las palabras de cada capítulo, sino capítulos que directamente los haces una bolita y los tienes que tirar. O por ejemplo, el Merchant, que aquí tenemos un buen capítulo de Merchant muy guay, y en el de Harry Potter eso tuvimos que dejarlo en una frase que diga, había mucho Merchant de Harry Potter y prácticamente se acabó. Entonces, en esta ocasión hemos aprendido eso, a medir muy bien las palabras para que el índice que propongamos ya va equilibrado. Ya sabemos que tal capítulo son 5.000 palabras y tal capítulo son más o menos, como dice Bea, luego lo vamos regulando, pues oye, yo quiero hablar más de esto, pues lo que tenías que quitar de allí y cosas así. En Harry Potter fue una locura. Hicimos un máster, es verdad, de síntesis y de recorte, pero chungo. Y hablando de contenido, para los que no hayan tenido el libro todavía en sus manos, ¿qué pueden encontrar en este libro? ¿En qué capítulos? Habéis dicho algunas cosillas, pero en qué está dividido y qué habéis recopilado? ¿Quieres empezar? Vale. Pues el primer capítulo nos lleva a los orígenes y ahí le dedicamos todo el capítulo a cómo surge Digimon a nivel del Tamagotchi. O sea, primero hacemos una revisión de Bandai, hacemos una revisión del Tamagotchi y de cómo el VP, que fue, digamos, el segundo Tamagotchi que crearon. O sea, todo eso para poner en contexto por qué nace un dispositivo y qué tiene de importante. Y todo ese primer capítulo lo dedicamos a eso, a ese origen. Luego, ya el segundo es el de las series, porque ya después vino lo que es el anime. Y ahí ya pues, es todo el grueso de series. Tiene también una pequeña parte de preproducción, de cómo deciden hacer el anime, qué otras series habían contemporáneas en ese momento también, donde obviamente tenemos que hablar de Pokémon. Pero eso, pues, un pequeño apartado. Y luego ya pues meternos en las series. Y ahí no sé si quiere ver a matizar más.
Bueno, que hemos hablado de todas las series, lo que hemos dicho al principio, que es verdad que las cuatro primeras temporadas las hemos dedicado a un análisis un poco más exhaustivo sobre el análisis de los arcos, de los personajes, del simbolismo, de las tramas. Ya digo que me habría encantado también hacer de las otras, pero por espacio no hemos podido, entonces decidimos hacerlo de las cuatro primeras, que son de las que suelen tener más éxito tanto en España como en otros países, las que también nos retraen un poco la nostalgia. Luego hablamos de todas las demás, pero es verdad que de esas mucho más. Que si hubiéramos tenido espacio o lo hubiéramos dedicado solo al anime de Digimon, pues podríamos habernos dedicado a más series. Esto lo digo porque es verdad que hay mucha gente que dice, pues mi favorita es Data Squad y habéis hablado muy poco, porque pues hay algún comentario así y es como, pues a ver, yo lo entiendo, que siempre hay gente que tiene sus favoritas. Nosotras también. Entonces, al final, como es un libro que hemos escrito nosotras, también hemos decidido, no solamente por la importancia que creemos que tiene, sino también por gusto personal. Eso es así. La verdad. Es que al final hay algo que normalmente no se suele ver tampoco, y es que este libro son 2 años, 1 año y medio, 2 años de trabajo. Si tienes que invertir ese tiempo, que además trabajamos a tiempo completo, que esto es lo que hacíamos por las tardes, para seguir escribiendo y seguir trabajando, entonces al final tienes que dedicarlo también en lo que más te apasione. Y eso, pues bueno, tiene más equilibrio. Pero también por importancia, lo que decía Bea. Si no podemos darle a las siguientes mucho más peso, pues por lo menos se lo tenemos que dar a las que también marcaron más la franquicia. Luego, pues por ejemplo, el siguiente capítulo, que es uno que a mí me parece muy interesante en el sentido de que creo que gran parte del éxito que tuvo la serie en España es gracias al doblaje que tuvo. Yo amo el doblaje en general, es decir, sobre todo el doblaje de series más antiguas, porque bueno, creo que hoy en día, bueno, depende de la serie, pero que el tema de que doblaran antes juntos en la misma sala, en el mismo atril, tiene una magia especial, y es que la serie de Digimon, el doblaje me parece espectacular. Entonces, en esta ocasión hemos entrevistado a varios de los actores principales de la serie, y bueno, hemos hecho un recorrido un poco de cómo empezaron a hablar Digimon, de sus recuerdos. Sobre todo es verdad que muchos de los actores de la época de Digimon siempre lo dicen, que ellos a lo mejor ni veían la serie como tal, es decir, pues eran más mayores, no les interesaba como tal la serie, pero sí que la recuerdan con muchísimo cariño por lo que significó para ellos. Por eso, porque el doblaje ha cambiado mucho y en aquella época doblaban juntos, eran como una familia. También recordaban todos mucho al director de doblaje, a Chema Carrero, que falleció ya hace unos cuantos años. Y de hecho esto lo contaba en la presentación el otro día en Akira, que si algo me ha enseñado este libro es, bueno, enseñado, o algo que he pensado después de escribirlo, de hablar con los actores y tal, es que me habría encantado conocer a Chema, porque todo el mundo le quería muchísimo, hablan de él de una manera súper preciosa, y yo creo que habría sido genial poder conocerle, hablar con él, amaba su trabajo, pero vamos, muchísimo. Y bueno, también de hecho el libro se lo dedicamos a él, y a Koji Uwada, que es el que cantaba el opening de Butterfly de la primera, que también falleció. Y además el prólogo también es muy bonito. También lo dije en la presentación y lo vuelvo a decir, que nadie se salte el prólogo, porque Por favor. de verdad que es muy emotivo. O sea, yo la primera vez que lo leí, o sea, lo primero que pensé es lo que dice Bea, o sea, el cariño que transmitía Chema por su trabajo y sus compañeros hacia él. Porque el prólogo está escrito por Marga, que es la mujer de Chema, y por Carolina Tapp, que es actriz de doblaje, que dobla a Yoli, entre otros tantos, y hacen entre las dos como a dos voces. Primero empieza Marga y luego le sigue Carolina, y van hablando de la figura de Chema y de lo importante que ha sido Digimon para ellas, y en el caso de Marga, lo que fue para Chema. Y lo hacen de una forma que dices, pues, lo que dice Bea, no lo he conocido, pero ojalá haberlo conocido, y te transmite como, no sé, es muy bonito, la verdad, el prólogo. Y creo que hace una idea también de lo que sentía Chema por Digimon en concreto, porque además le apasionaba mucho, y también por su trabajo, por la profesión. Se ve con otros ojos el doblaje después de leerlo, la verdad. O sea que os lo recomiendo, es muy bonito. La verdad es que Y bueno, luego... Suena nostálgico, ¿eh? Me he puesto tierno. No voy a negarlo. Sí. Yo tengo aquí la lágrima porque... Es que es muy bonito. Además, tengo aquí en esta pantalla como la portada y lo he estado como visualizando con esta portada justamente y es como, ok, me duele.
Me duele el corazón, ¿no? Sí. No, muy No, es que bonito. además Chema dobló, bueno, en el anime original, bueno, en el primero, Ujú. era Joe. Sí. Entonces también era un personaje, no solamente era el director, sino que era Joe, bueno, y Tentomon. Ujú. Y además eso Marga cuenta como Chema que incluso enfermo, que incluso en el hospital, que no le tocaran sus Digimon, que él estaba en el hospital y estaba trabajando, arreglando los guiones, o sea, es una pasada todo lo que sentía y cómo lo transmiten ellas, pues también está muy guay. Y bueno, luego después del doblaje tenemos un capítulo dedicado a las películas. Eh, Tenemos en principio a las primeras ovas que son tan importantes. Luego ya nos metemos con la película de Digimon, con un poco contando todo, por cierto, todo lo que vamos comentando. O sea, por ejemplo, tanto las series como las películas, como otros tantos puntos, son todo una mezcla de análisis nuestros, reflexiones nuestras propias, pero también de entrevistas. O sea, estamos constantemente incluyendo pues declaraciones, algunas originales, como todo el capítulo, por ejemplo, de doblaje que decía Bea, que ha hecho entrevistas a todo el mundo, son todo entrevistas exclusivas para el libro, pero luego las que no hemos podido, obviamente, tener, como pues, sobre todo, pues quienes están implicados en Japón y demás, pues nos hemos leído infinidad de entrevistas y de cosas para que tenga todo un hilo en el que también nos transmitan, pues cuando hacen tal plano en la película, el por qué era ese plano, el director lo decía en su making of y tal. Y todo eso, pues bueno, lo hemos comentado también para que haya un equilibrio eso, entre análisis, reflexión y citas. Y con todo eso, pues hacemos eso, un recorrido también por las películas. Mencionamos la última, pero obviamente no sabíamos nada más que iba a existir, que había un título y está mencionada, pero obviamente que nadie espere un capítulo, por favor, dedicado a la nueva película. De Kizuna sí que hablamos un poco más, pero claro, de esa solo sabíamos el Claro, título y poco más. claro. Y bueno, luego otros puntos, pues ya sería el manga, los videojuegos, parte de comunidad de creadores de contenido, cosplay, chipeos, que le gustan a Bea, eh, y El fanart. merchandising, fanart. Y merchandising, por ejemplo, pues ya todo el último capítulo es como nostalgia en vena de sacar todo lo que tenía de merchandising y un poco hacer ese repaso de merchant tipo los dispositivos, luego también todo el tema de la bollería, ¿no? De todas las pegatinas que había, juegos de mesa, figuras, de todo. Todo lo que hemos O de podido cartas. recopilar. Juego de cartas también, es verdad. Además, el juego de cartas es bastante relevante, que tiene además, es otra de las cosas que está ahora tan al día con el nuevo juego. Y ahí hablamos con un jugador de Sevilla, del grupo de Sevilla de juego de cartas, que también pues, nos cuenta la experiencia de cómo es vivirlo desde dentro. Y bueno, en general, todo lo que hemos podido abarcar del fenómeno de Digimon. Hombre, la verdad es que otra cosa no, pero es un repaso mega completo. Ya solo hacer un repaso entero de Digimon ya me parece como un trabajo titánico, y hacerlo ya no solo del anime, sino de las películas, el doblaje, el fenómeno fan y todos los productos subyacentes, me da especial curiosidad el del mundo digital a los escenarios, que de esto conozco muy poco y tengo especial curiosidad por esto. Aprovecho, antes de que sigamos adentrándonos en el libro, y como veo que ya en el chat está la gente por aquí activa, recordad que podéis hacer preguntas tanto a Beatriz como a Saida por el chat, las vamos recopilando y al final las lanzaremos, y que también sortaremos un ejemplar de Puerta Digital Abierta entre los suscriptores al final del directo, así que quedaros para el sorteito, y eso, vamos apuntando todas las preguntas que van saliendo para lanzarlas al final. Sora, adelante, que creo que tenías ahí algo preparado. ¿Algo preparado? Sí, o sea, Bueno, en plan que te ibas a hablar. No, en mi cabeza está todo preparado. Dale. No, a ver, hemos hablado del contenido. Os quería preguntar sobre la selección de imágenes que habéis hecho. También en el chat, hilando un poco, han preguntado por el factor copyright, si
si se deja usar libremente esas imágenes o se pueden usar mientras se haga referencia a los autores. A ver, el tema de las imágenes es cierto que nos ha limitado un poco, porque por el tema de derechos de autor, es decir, hay como ciertos límites que son un poco vagos, pero es cierto que cuando haces un ensayo tú puedes referenciarlo con imágenes, pero claro, hasta cierto punto. Entonces es verdad que cuando hicimos el libro, sobre todo la parte de anime, por ejemplo, hicimos un montón de capturas que además nos esforzamos mucho porque yo soy muy tiquismiquis con eso de, pues me gustaría, hablo de esta escena concreta, pues quiero que se vea, voy a coger la captura, buscando las capturas, haciéndolas iguales, incluso editando el color para que se vea bien y al final, lastimosamente, pues hemos podido incluir en esa parte de anime prácticamente los pósters de las series y ya está. Pero es verdad que hoy en día lo bueno que tiene es que tú buscas en Google y puedes encontrar miles de imágenes. De hecho, Saida, a lo mejor deberíamos hacer una web para poner todas las capturas que hicimos y que la gente lo viera mientras, porque eso total. Oye, le haremos una landing al libro. Pero es verdad tenga todo. que ese es el capítulo único en el que yo diría, jo, me hubiera gustado tener alguna imagen más. Aunque también es verdad que las imágenes quitan espacio y creo que lo que hemos escrito pues tiene un valor interesante que la imagen pues no te lo da igual. Pero bueno, ahí me habría gustado tener un poco más. Pero quitando eso, en los demás capítulos es verdad que tanto en el del fandom, por ejemplo, hemos podido poner ilustraciones que nos han enviado la gente que ha participado en el libro. En el de doblaje también tenemos imágenes, en el de videojuegos, en el de Merchan. Entonces, en general, creo que están bastante equilibrados los demás capítulos, quitando ese que a mí me hubiera faltado un poco, pero bueno, hay que tener cuidado. Sí, también dependiendo, porque digamos, cada sector es un mundo y en este caso los japoneses también son muy suyos y tienes que buscar tú también el equilibrio, que a lo mejor podrían haber llenado el libro de imágenes, pero igual el día de mañana llega una notificación que te dice ¿qué haces vendiendo este libro lleno de imágenes? Entonces, también pues la propia editorial tiene que velar para que lo que publique, oye, todo es completamente legal y hay un convenio ahí que te dice que, como decía Bea, ¿no? Al ser de ensayo puedes referenciar, puedes incluir imágenes y tal. Por supuesto, todas tienen entre paréntesis, su copyright, si son de Bandai, incluso hubo una que tuve que coger, creo que fue de Wallapop o no sé dónde, porque no tenía yo ese material y quería ponerlo como fuera y menciono a la persona de Wallapop que subiera esa foto. Quiero decir que nadie puede decir que no hay una foto que no tenga su sello. Pero al final eso, hay cosas que no están en nuestra mano, que nosotros le presentamos a la editorial 800 fotos y la editorial dijo, Dios mío, ¿dónde van? Ya por el copyright, por el espacio, por el papel, por todo, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que al final conseguimos un buen equilibrio de fotos. No sé si os dan desde la editorial algunas pautas para elegir las fotos o recomendaciones, o sois libres y luego dice la editorial, hemos elegido estas. Sí, nos dieron bastante libertad, que de hecho no me hubiera importado que hubieran dado más límites, porque al final yo me flipo mucho eligiendo fotos. Además es que soy muy específica de quiero en concreto esta imagen, que se vea este personaje, que se vea de esta manera. De hecho, que tenía el libro aquí, iba a enseñar un poco para que vierais, porque, por ejemplo, la parte del cómics y mangas también tenemos imágenes, incluso tenemos imágenes de originales de autores españoles que participaron en cómics que no se publicaron en España, pero llegaron a Europa, a otros países como Alemania y tal. Entonces, cosas hay. Mira, por ejemplo, de Kizuna sí que pusimos alguna cosa. Se ve aquí a Sora con el simbolismo de las flores de la película. O sea, es que en las películas es como que nos dejaron, o por ejemplo, cosas del preestreno que hubo, que tú estuviste. ¡Ay! También. ¡Han las fotos del preestreno! Hay algunas ahí, sí. ¡Ay, Claro, qué chulo! esas fotos realmente, como son propias, esas fotos no hay ningún problema. Igual que las de Merchan, son fotos que yo misma he hecho. De hecho, en paréntesis, hay Herrero, bueno, vale, porque son propias, o sea, hemos cogido nosotras y hemos hecho fotos a lo que tenemos. Entonces, ahí es eso. La editorial no, o sea, nos ha dado libertad, como dice Bea, pero luego al final ellos también tienen que hacer un sesgo. Fotos de los rappers de Saida. ¿Ves? Pues solté todos mis rappers y fotos. Claro, pues, Pero sí, al final es un equilibrio. O de esto que a la gente le encanta, que son los álbumes de cromos. ¡Ay! La aventura es lo Todavía. que tengo, sí. Ah, mira, aquí está también. Luego Vamos, veremos.
Que cositas hay, cosas curiosas además. Sí. Hablando de cosas curiosas, nos suele gustar preguntar, porque en los procesos de creación, tanto de libros como de cualquier otra cosa, y más cuando son de tanto tiempo, habéis comentado que casi 2 años, ¿no? Hasta que ha salido el libro, si ha surgido algún tipo de anécdota a la hora de escribirlo, en alguna entrevista, o incluso ahora que habéis empezado un poquito, pues, la ruta de presentación que aún está empezando a arrancar, si ha habido alguna anécdota durante el proceso. Puede ser cómica, puede ser trágica, esperemos que no. No sé, estoy pensando a ver si se me ocurre algo, pero ahora mismo Es la pregunta no complicada. A ver, sabría Sí, decirte. la suelto y si os ocurre a lo largo, se puede A rescatar. ver, vale, es si que se me a mí lo ocurre que se algo. me ocurre realmente más que divertida es como un poco triste. Bueno, Vale, también, Porque- también es el proceso. Por ejemplo, para hacer el prólogo, porque no queríamos que fuera, toma, escribe esto y ya está, Marga, la esposa de Chema, me invitó a su casa, que estaba también Carolina, y estuve hablando con ellos un montón de tiempo. Y claro, pues me enseñaron fotos, me contaron sobre Chema, por eso ese día fue como muy especial. Que luego, para la gente que le gusten las cosas un poco misteriosas, mientras estábamos hablando allí las tres, hubo un momento que la tele se encendió sola. Hostia. Y bueno, incluso allí se creyó que es que Chema estaba de alguna manera allí escuchando la conversación. Y la parte así como más triste me refiero a que es verdad que ese día yo reconozco que lloré bastante, porque claro, hablar con ellas y las cosas que te contaban, la historia de Chema, de su enfermedad en el hospital, de cómo seguía ajustando las series. En ese caso, en esa época era Inazuma Eleven más que Digimon, pero cómo trabajaba estando en el hospital. Entonces te contaban unas cosas que a mí se me ponía la piel de gallina y la verdad es que por eso decía, digo, ojalá haber conocido a este hombre, que obviamente no conozco más que lo que la gente me cuenta de él, pero de verdad que me impresionó tanto que ese día se me quedó como grabado, como muy especial. No solo porque personas que no conoces realmente te están abriendo las puertas de su casa, te están enseñando fotos de su vida, de mira aquí que nos quedamos los actores de doblaje para un cumpleaños y se ve pues a todos los que conoces, que bueno, que realmente les conoces la voz, pero a final de eventos y tal, les conoces de cara también. Y eso para mí fue importante, la verdad. Hombre, una involucración sentimental, ¿no? Ahí, es decir, lo que dices, no te doy el espacio para que escribas lo que quieras y ya está, sino que me involucro en el proceso de la creación de ese prólogo. Yo creo que es como, primero, muy bonito por su parte, abrir las puertas de su casa y de su vida y expresar pues el amor por Digimon de esa manera y dos, por vuestra parte, de involucración por el proyecto, que me parece como muy personal, y creo que de verdad es donde se nota la verdadera pasión y seguramente eso esté reflejado a lo largo de todo el libro. Y divertido así para... para subir, cambiar ¿no? para no deprimir a nadie. Por ejemplo, el otro día en la presentación, la primera que hemos hecho del libro físico ya, había 2 chicos que vinieron al evento, sobre todo porque como vino Carolina Taki y Patricia Rada, entonces les llamó la atención porque uno de ellos hacía doblaje y se acercaron a la presentación y nos lo dijeron cuando vinieron a la parte de la firma, nos dijeron, mira, hemos venido porque nos llamaba el tema de doblaje, pero nos habéis vendido también el libro, que aquí estamos. Y Saida tenía el álbum de cromos que ha enseñado de Digimon 02 y dijeron, ¿podemos verlo? Y cada página se emocionaban. En plan, ¡hola, mira esto! ¡Buah, qué pasada, chaval! No sé qué. Y se emocionaban con cada cromo que salía. Y esa ilusión de ver a alguien, a ver, eran también un poco más pequeños que nosotras, pero era muy emocionante ver cómo alguien había venido por curiosidad. De hecho, dijeron, hemos venido por esto y al final nos hemos comprado el libro porque hemos visto que habéis hablado de cosas muy diferentes, que si el tema de videojuegos, que si el fandom, de cosas que no se esperaban. Uno decía, pues habéis hablado de V de Digimon Freaks, que es un colega mío, así que me voy a comprar. Pero fueron muy majos y muy graciosos, la verdad. Sí. Yo, así como anécdota como tal, creo que no, o sea, no tendría ninguna o no me viene ninguna a la cabeza, pero sí es verdad que a mí una cosa que me ha gustado mucho de volver a repasar todo el tema de Digimon es la nostalgia, ¿no? El volver a, lo que te digo, al final yo tengo ahí el merchant, lo tengo guardado, no estoy todo el día viendo ese merchant, pero para el libro sí que lo tenía todo además cerca, porque era como que viendo el merchant pues te ayudaba también a escribir y a tener todo
rodeado un poco de todas las cosas de Digimon. Y me conectaba con eso, con cuando yo era pequeña, cuando lo veía con mi hermana y jugábamos a todo esto y con mi amiga del colegio, que además lo puse en los agradecimientos porque en el colegio nos inventamos un Digimon que era una profesora que nos caía regular y entonces le inventamos un Digimon que era ella con rasgos suyos físicos que obviamente pues nos metíamos con ellos y tal y con eso Qué pues mala creamos. Saida. Es que era una mujer muy mayor, o sea, quiero decir, muy anciana, y tenía la cara como muy alargada, en plan cara de caballo y como muy anciana, y la llamamos Kabamumimon, ¿vale? Y nuestro Kabamumimon, ya empezamos a inventarnos cómo sería el dibujo, cómo sería no sé qué, y ya es que ibas a clase y pensabas, uy, nos toca con Kabamumimon y no sé qué, y era, no sé, era, o sea, volver a recordar eso que cosas que tienes ahí en la cabeza pero que no piensas en ellas. Y ha sido volver al libro y decir, ostras, me acuerdo de la mujer, me acuerdo de con mi amiga en el colegio y todo eso pues ha estado muy, muy guay. Qué guay, Pero la verdad es que todo rezuma a nostalgia, ¿eh? En verdad. sí, Sora, adelante. Sí, nos preguntan por el chat sobre el doblaje. Primero os voy a hacer la pregunta del doblaje. En las entrevistas con el equipo del doblaje, ¿pudisteis indagar en el porqué de la versión internacional de la traducción? ¿A qué te refieres? Más contexto. Yo, la verdad, no sé a lo que se refiere. no sé, Pero bueno, está la anécdota que te contó Blanca, ¿no? Vea de lo de la letra del Sí, es que no sé prólogo si y se eso, refiere a del eso, epílogo. pero Claro, es verdad que, por ejemplo, las letras de los opening, bueno, la que conocemos aquí en España es muy diferente de lo que dicen en japonés. Y es porque cuando recibieron los primeros capítulos les enviaron un opening que era solo música. Entonces, ¿qué pasa? Pues que les parecía muy soso y querían ponerle letra, pero no tenían letra. Entonces no podían traducir nada porque no tenían letra. Entonces, Blanca Rada vio el opening y dijo, pues voy a escribir una letra de lo que se me ocurre viendo el opening. Por eso está la anécdota de que el opening que siempre utilizan en Digimon Adventure dice lo de las ruedas negras cuando eso es el primer arco y luego las ruedas negras desaparecen del anime, pero aquí sigue así porque solo hicieron esa canción y la traducción era, o sea, no era una traducción, era una invención de lo que se veía en el opening. Pero bueno, no sé si se refiere a eso o no, la ha verdad. contestado, se refiere a la letra, sí, y a los nombres de los personajes. Pues eso la verdad es que no nos mencionaron en concreto nada sobre eso. O sea, yo creo que ellos tampoco lo creo que lo sepan. Es decir, es verdad que aunque sí que nos han dicho que todo el doblaje de Digimon se basaba, bueno, al menos las temporadas del anime del principio, en la versión japonesa, ¿por qué los nombres cambiaron muchos? Bueno, no todos, pero algunos de ellos como la americana. Supongo que por familiaridad con nosotros, con nuestro idioma, vamos. Pero es verdad que no es un tema que nos dijeron mucho, porque cuando hablas con ellos muchas veces como que no se acuerdan de algunas cosas, porque dicen, bueno, a mí me daban esto y yo lo hacía, no me preguntaba si el nombre era claro. así o asao. Claro, Yo sí. creo que es más por eso, al final es una serie al target al que iba y en la época en la que estábamos, que era una época más de lo que vas a recibir es lo que vayan a emitir. No es como ahora, por ejemplo, que a lo mejor pues está todo mucho más globalizado y es mucho más fácil acceder a pues cuáles son los nombres originales y ya a lo mejor algunos que no se traducen directamente, pero en esa época todavía era hacerlo más cercano al público. Sí, sí, es decir, yo creo que la mayoría de en aquella época de Todo, animes claro. no tiene todos los animes nombres adaptados. Es decir, Oliver y Benji es el ejemplo Justo Ya. estaba más, pensando en Oliver. más, Estaba pensando en Oliver. Digo, más, es que vamos a ver, no te más ponen ahí. canónico. Preguntaban. Pero vamos, Perdón, dale. nada, eso, que sí. Espera, creo que. Perdonad, es que explotó el ordenador un segundo. Y no. Espera, que no sé si se escucha ella. Dame un segundito. Que hizo puff. Ahora sí. Iba a preguntar, pues, justamente por la
por la banda sonora, que han preguntado también en el chat, justamente a colación también de uno de los microcapítulos o de los microtitulares dentro del libro, que viene con Digimon The Movie, que es una banda sonora para una nueva película. Y justo a eso, FMC Otaku preguntaba ¿qué porcentaje de importancia le dais a la banda sonora dentro de la serie? Para vosotras, a nivel personal. Mucho. Y creo que se refleja también en que, como decía Bea, hemos dedicado el libro al cantante que falleció. Quiero decir que para nosotros la música era también, o sea, Bea empezó a verla por el Eso iba a opening decir. y la música al final es algo que tienes grabado ahí. O sea, la música, por ejemplo, del Braveheart, por ejemplo, es escuchar eso y volver a la infancia o conectar automáticamente. O sea, yo siempre he sido muy, muy de banda sonora a nivel general. Soy muy de instrumental, de compositores y demás. Entonces, concretamente es algo que ya de por sí me iba a llamar la atención, pero es que además eso en Digimon yo creo que lo hacen muy bien. O sea, que todo está transmite mucho. Y luego también, por ejemplo, lo de las películas o el bolero de Ravel, al final, que es otra cosa que tenemos ahí y que precisamente la que transformaron en Occidente también transformaron la banda sonora. Es que al final, por eso yo le dediqué un anexo que yo digo, mira, yo no voy a dejar este capítulo sin hablar un poquito, aunque sea del espacio que tenemos, de la banda sonora, porque al final ellos, igual que recortaron, ajustaron, hicieron tal, se cargan el vuelo de Ravel, se cargan, no sé qué, meten un digirap que no podía ser más estilo Pokémon y meten música ahí a saco de música americanadas, vamos. Porque al final va con ellos también, igual que pues, con los japoneses va otro tipo de música. Yo creo que es súper importante. Sí, yo de hecho, como decía Saida, yo empecé a ver la serie por eso, y es verdad que a día de hoy han pasado un montón de años y todavía sigo escuchando mucho la banda sonora. O sea, no solamente las canciones míticas, sino que a veces es verdad que es muy difícil encontrarlas, entonces pones en YouTube la original soundtrack de Digimon y salen las canciones de los capítulos y tal, y es algo que me transmite mucho a mi infancia, a la nostalgia, pero es que además me inspira muchísimo, es decir... por ejemplo, bueno, este año al Manga Barcelona, que viene a Yumi Miyazaki, yo cuando descubrí eso, ese día me puse como, no sé, de verdad súper feliz diciendo es que es un sueño, no me imagino que este hombre iba a venir aquí. O sea, yo, aunque no fuéramos a hablar del libro, porque vamos a ir allí también, yo iba a ir solo por él. O sea, porque ver la canción de Braveheart es parte de la banda sonora de mi vida. Es decir, si alguien dijera, haz un disco de, no sé, me lo invento, 50 canciones que son de tu vida, tanto el opening de Butterfly como Braveheart van a estar ahí. Las escucho muchísimo y me siguen emocionando. O sea, da igual lo que haga que... Bueno, es que son espectaculares. La instrumental de Digimon Adventure, por ejemplo, que además se ha utilizado también en otras temporadas, también es muy bonita. O sea, no solo la parte, por ejemplo, de Matt tocando la armónica, pero también, o sea, todos sabemos que cuando ya había, digamos, terminado el momento tal, pues tenía la música bonita y que no me voy a poner a tararear, pero que al final es una banda sonora que yo creo que solo la parte instrumental, si quitamos también el opening y tal, ya de por sí es muy bonita. De hecho, Saida, me ha hecho Y mucha yo la gracia tenía de cuando... fondo. Ay, perdona, cuando has mencionado el bolero de Ravel, porque es que me ha venido una anécdota a mi cabeza que... Qué fuerte, que no pensaba en eso desde hacía muchos años, y es que en clase de música en el colegio, pues a veces nos ponían canciones y nos preguntaban, ¿sabéis qué es esto? Y me acuerdo que un día la pusieron y la única de la clase que sabía lo que era yo, y lo sabía por Digimon. O sea que... Claro. Pues sí, pues yo la tenía de fondo para escribir también. Era como el bucle de banda Sí. sonora en bucle, te ayudaba también a meterte en eso. Nos preguntaban también por gustos personales, Digimon favorito y evolución favorita. Ay, no, esta pregunta. La clásica. Tenía que Me salir, cuesta tenía que salir. Porque aquí está la pregunta también, en cuanto a diseño o a cuanto a personaje dentro de la serie. Bueno, si os gusta, si lo queréis separar, se puede separar. Porque, por ejemplo, cuando alguien me pregunta sobre personaje Digimon, yo siempre pienso en Gatomon y Wizardmon por la historia que tienen, que me parece increíble. De hecho, de los personajes principales Digimon es
la que está más desarrollada, sobre todo en la primera temporada, la historia de Gatomon. O sea, es que me parece increíble. Todavía a día de hoy, para el libro, que hemos visto otra vez las series y tal, es que yo lloro como una condenada viendo esas escenas. Y me gustan mucho sus historias. Y mientras Aida que diga, sí, pienso lo otro. Yo, a ver, Mm. lo que decimos, a uno así en concreto, no sé, tengo varios, pero sí es verdad que le tengo mucho cariño, en plan, por cómo es el personaje y por lo que es, tanto físicamente como el personaje en sí. Me gusta mucho Patamón, porque además también eso me trae recuerdos de lo que simboliza, ¿no? Porque eso, cuando yo soy de Valencia, pero me fui a vivir a Sevilla hace ya bastantes años. Y cuando me fui, mi hermana me regaló un peluche de Patamón, que era como, bueno, pues, para que, como me iba a vivir yo sola, era como, "Oh, para que te acompañe, un peluche de Patamón". Y me hizo mucha ilusión porque al final, bueno, es una tontería, es un peluche que tienes ahí, pero que conectabas también con eso, ¿no? Y por eso digo que entre lo que simboliza más, que es muy mono el Patamón, Sí. y el personaje también, oye, pues ese personaje que muchas veces se cree como o no se ve tan capaz, que necesita como reafirmarse, ¿no? De alguna forma, o siente que no es tan poderoso como los demás, se siente como más infravalorado, pero en el fondo ya sabemos todos que es muy, muy poderoso, pero necesita creerse, ¿no? De alguna forma, y eso pues también es bonito. De hecho, realmente de mis diseños favoritos de Digimon, precisamente Angemon y Angewomon, que Digimon. además llevo la camiseta hoy. Ahí está. O sea, me encantan. Pero luego, por ejemplo, Lady Devimon, me encanta también. Me parece flipante el diseño. A mí que siempre me ha gustado mucho la estética gótica y tal, me mola un montón. Pero luego todos los Digimon que son cute es que me gustan. De hecho, he visto Sora que tienes ahí a Pillomon también. Y Pillomon también por ser Sora, que es de mis personajes Tengo, favoritos, pues me tengo encanta. 3 pillomos en peluche. O sea, solo te digo eso. Pues es que además siempre me ha Yo gustado no sé mucho, si porque nada. Pájaro Rosa, también Sora, pues es mi personaje favorito de la primera serie. Entonces, pues es especial, la verdad. Y Está, Greymon, Greymon me encanta. Yo te iba a decir Wargreymon. A mí me encanta Wargreymon. este- Es como muy solemne. esta decisión como ha variado a lo largo de vuestros años. En plan, ¿es una decisión que os ha ido cambiando el gusto Pues o es amor a primera vista, como se suele decir? me encanta esa pregunta porque yo cuando era pequeña, o sea, las primeras veces que vi la serie, es verdad que Patamón me gustaba mucho, pero yo creo que es como el Pikachu de Digimon, que a todo el mundo le gusta porque es súper adorable. Es verdad que me gustaba mucho Gomamon también, que es un personaje que muchas veces no se dice mucho, o sea, bueno, Digimon, y a mí me encantaba también, que me sigue gustando, pero es verdad que al final, también con el tiempo, pues también piensas en otro tipo de personajes. Claro, Pero... lo pensaba especialmente porque digo, como la habéis revisto hace poco, digo, posiblemente mm, habéis sacado lecturas que posiblemente pues hace muchos años no os planteabais en Digimon y eso también cambia la manera Pues, de verlos. sí, Perdona, por claro, lo que ejemplo... comentaba, por ejemplo, de Patamón, mm, que realmente era un personaje que yo cuando era más pequeña, pues bueno, estaba ahí, ¿sabes? Pero que luego adquiría ya como una simbología, o cuando piensas en, ahora que la vuelves a ver, o piensas lo que decía de cómo es ese personaje, lo que transmite, lo que... Eso no es una cosa que de pequeño lo tuviera. Yo de pequeña sí me gustaba, por ejemplo, Agumon, pero porque me gustaban mucho los dinosaurios, y era como, bueno, Agumon, y es muy prota y tal. Pero Tentomon también me ha encantado siempre. De Tentomon sí que tengo además varias figuras y cosas porque sí, sí me gusta. Pero bueno, en general, es que hay tantos. Podríamos estar aquí enumerando un Ya, montón. es difícil. Me hace gracia porque habéis dicho en primera instancia que os gustan los Digimon que tienen una historia detrás, porque hay tantos Digimons, hay tantas evoluciones que no se desarrolla todo. Hay personajes más planos, hay otros que tienen una historia, y me hace gracia porque Patamon tiene su historia en el primer arco y su evolución. Gatomon también tiene ahí su propia historia. O sea, me hace mucha gracia y yo creo que eso nos ha influido también a todos a la hora de elegir personajes, porque yo coincido con vosotras, sí que me gustan esos personajes, pero también por la historia, porque dicen, me están contando algo. A lo mejor Gomamon, por ejemplo, está ahí, estar. Lo único que Bueno, hace es estar, tampoco... y eso que realmente como una Amon tiene buena su historia parte. con Joe, de que al principio Joe le rechaza mucho y tal, también hay algo ahí interesante. Pero es Sí, verdad que suele ser más secundario, hay otros que tienen mucho más desarrollo que otros, entonces se nota.
A mí, por Claro, ejemplo, es siempre me ha más fácil gustado. conectar con ellos. Claro, a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho Pillomón. Ahí un pájaro, yo he tenido siempre pájaros en casa, rosa, azul, digo, uff, pero claro, Pillomón como no se desarrolla como tal, está ahí con Sora, la intenta animar, pero no puede, sí que tiene una mini historia ahí de que no puede evolucionar porque Sora tiene problemas, pero como que se te queda más corto respecto a otras historias de otros personajes. A mí me da curiosidad si hay algún personaje que os haya cambiado de perspectiva, no solo por el paso del tiempo, sino también por los últimos productos que han ido saliendo unos cuantos relacionados también justamente con las primeras generaciones, y si estos productos posiblemente han hecho que algunos personajes que antes no creíais tan buenos os ha cambiado la opinión, o al revés, incluso personajes que os gustaban mucho que en estas últimas entregas hablamos de pues Tree, Kizuna y Adventure 2020. Si eso también ha hecho algún cambio en vuestra perspectiva. Madre mía, la pregunta. A ver. todo el meollo se acaba de meter A ver, de lo es que nuevo. me vienen muchas ideas. Por ejemplo, Dale. Tai, el protagonista de Adventure, es un personaje que cuando era más pequeña me parecía majete y tal, pero como que me ha ido gustando mucho más con los años. La evolución que tiene como personaje es como que le he ido comprendiendo más con el tiempo. Eso me pasó con Mimi, por ejemplo. Mimi al principio, pues una niña egoísta, caprichosa, y al final la amaba a Mimi. Sí, Pero, yo iba a decir Mimi. por ejemplo, lo que dices de los productos actuales como Kizuna, más que no gustarme los personajes, lo que me ha pasado es que he echado en falta personajes. Es decir, lo que me gustaba mucho de Digimon Adventure es que daban protagonismo prácticamente igual a todos los personajes. Y de repente llega Kizuna y vuelve el tema Matt y Tai, y de repente muchos de los demás quedan secundarios, sale un poco Easy y tal. Pero Sora, que me encanta, yo ese día salí del cine, que me había encantado la película, pero al mismo tiempo súper enfadada. Es que creo que además lo hablamos. Sí, seguro. Porque salí muy cabreada de decir, en serio, este personaje, yo estaba toda la película diciendo, vale, saldrá poco, pero al final será la que va a ayudarles a Matt y a Tai, porque además siempre ha sido como el triángulo un poco ahí, que de hecho es algo que no me gustó nada de Tree, que le dieron mucha bola al triángulo amoroso raro sin llegar a decir nada, cuando en 0-2 ya Matt y Sora realmente están juntos, pero luego como hacen como si nada. Es que a mí los hipeos pues me traen loca. Entonces es como que siento que hay cosas que no tal, pero bueno, por ejemplo Meiko, que es la que salió en Digimon Tree, el personaje nuevo, no me gusta nada. Ahí coincidimos. Es que dices, ¿por qué? ¿Por qué me meten otra? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la protagonista de Digimon si la conozco ahora? Me cae bastante gordo, la verdad. Pero es más porque es un personaje nuevo y cómo es la forma que tiene de actuar y tal, no me pone muy nerviosa. Pero los personajes antiguos, no es que siento que hayan cambiado a mal. Sí que hay gente que dice, es que este personaje no haría esto, pero yo creo que es una evolución bastante natural la que han hecho, sobre todo en Kizuna. En Kizuna me parece súper realista en general. No sé. ¿Tú, Saida, qué piensas? No, yo iba a comentar lo que ya has mencionado de Mimi, que al final es un personaje que yo no he empatizado en absoluto cuando la vi originalmente. Para mí era como, madre mía, la cría esta. Pero luego sí que ella misma también madura mucho como personaje. Y luego tú también, cuando la ves con otros ojos, dices, bueno, pues ya veas, o sea, es normal algunas cosas y otras cosas, pues ya has visto que ha madurado, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, Matt era un personaje que tampoco tenía yo ahí como muy... No me caía muy bien, sinceramente. Vea, no me mates. Yo estaba enamorada de él. Por eso digo, es que esto es como Malfoy. No me mates, pero no. Pero es verdad que con el tiempo, pues tampoco o sea, cambia también mi perspectiva, de manera que son personajes pues que abrazas más, ¿no? Y que llegas incluso a entender algunas cosas y de 0-2, Matt. Ken, por ejemplo, Bueno, es un personaje que al principio o sea, es un personaje que le cojo como cierto cariño cuando cambia, pero es un personaje que al principio era odioso, o sea, es que como trata a Wormmon, que le trata tan mal, yo que encima pues me gustan los animales y tal, yo es que lo pasaba fatal viendo como, es que hay un capítulo que le da hasta patadas o puñetazos, es que qué horror sí. de tío, la verdad.
Y luego ahora me encanta, pero me encanta también porque, pues bueno, él estaba ahí encerrado en su oscuridad y no era consciente de que el Digimon era un ser real. Él pensaba que era un juego y otra idea, pero Sí, bueno, eso es es más por verdad esta que él época. tiene, O claro, sea, no es él que haya tiene el cambiado mi arco perspectiva con el tiempo, con lo claro, actual me refiero. Claro, él tiene en la propia serie tiene su evolución y está guay también cuando lo ves. Esa escena, por ejemplo, en la que está en casa y van los niños a jugar con él y la madre está en plan, uy, o sea, se está riendo, está con los amigos, están jugando a las cartas y ese niño no tiene nada que ver con ese Digimon Emperador y con, ¿no? Entonces, ese arco que hace, parece que está también muy bien. sí, Pero además, bueno, el resumen es que Sora. Sora, lo que hicieron con esa en la película, yo no creo que Sora no fuera a ayudar a sus amigos. Por mucho que Pillomon estuviera ahí mal, habrían ido a ayudar, yo creo. Esa siempre ha sido mi idea. Es que también se queda ahí en casa. Sora siempre ha sido súper guerrera y tal, pero ahí en casa con las flores dices, madre mía, qué tostón Se le fue de de las mujer manos. se ha convertido. Que yo entiendo que quiere que estar el máximo tiempo con Pillomon porque está a punto de desaparecer, etcétera, pero al mismo tiempo, igual que Matt y Tai saben que si luchan y evolucionan los Digimon, van a tener menos tiempo para ellos si lo hacen. Es que Sora, vale que cambia. Es verdad que cuando creces también cambia tu perspectiva de la vida y tal, pero no sé, me dejó un poco fría. Si es que la cosa es que no la sacan porque yo entiendo lo que tú dices, pero es que te lo tienes que imaginar, porque hay una escena y te tienes que fijar y ya Sí. está. Y Por dices, lo menos yo justifícalo. no me quiero imaginar esto, he estado esperando esta peli no sé cuántos años para que encima me tenga que imaginar las cosas. Que además yo no la vi pirata, esperé para verla en el cine. Sí, yo también. Así que bueno. Me di cuenta y además me di cuenta es que fui 2 veces al cine, en el preestreno y luego fui otra vez al cine. Sí, Y yo ya la también. segunda vez ya vi la escena, porque no entendía nada. Digo, vamos a ver. Y es que Sí. como es súper oscura, es que encima las veces que la ponen a Sora es que encima son escenas oscuras. Y la escena en la que te tienes que fijar es oscuro y dices, pues, menos mal que me Sale fijé. todo rápido, ahí lleváis en la Sí, mesa, sí. no sé qué. La trataron súper mal al personaje. recuperó justamente lo que habéis comentado de los personajes nuevos que aparecen en la última franquicia y que se unen al elenco. Y es algo que también pasa, por ejemplo, en la que se va a estrenar en unas semanas, en la de 02, ¿no? Con el primer niño elegido, que es como, esto hay Siempre. que verlo en pantalla grande para ver qué nos quieren contar. Pero ¿por qué creéis que estos nuevos personajes no acaban de funcionar? No sé qué os parece también el personaje dado en Kizuna, pero creo que tampoco fue un personaje que acabara de brillar en su mayoría. ¿Por qué creéis que no acaban de funcionar estos nuevos añadidos? Yo Por creo ejemplo, que el factor nostálgico al final es un punto muy, muy clave y creo que necesitan un poco más de tiempo para que calen más. O sea, ya tendría que ser muy, 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 muy top para que destaque frente a lo que a ti te está llamando, que es esa nostalgia, ese ver aventuras de los personajes que conoces y tal, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los principales motivos. Y que a lo mejor más adelante, cuando se vuelva a revisitar estas películas, pues igual se hace ese clic y se dice, oye, pues este personaje no estaba tan mal y ya se convierte en algo más icónico, ¿no? bueno, en mi Pero ahora caso, mismo tienen ahí... en el tema de Meiko, por ejemplo, es que a mí me parecía una niña como tenía un carácter que es muy que le gusta a los japoneses y a mí me pone muy nerviosa, de súper sumisa, súper tímida, Ya. súper tontita y a mí eso me pone muy nerviosa. Entonces, eso no me gustó. Eso y que de repente te meten a esta chica, pero a los de 02 se los cargan. Es como, se acaba la coherencia que trae la serie con Adventure, entonces es como, de repente han sido como derrotados, nadie se acuerda de ellos, pero te meten a un personaje nuevo, que es la típica Mary Sue esta, no sé, a mí no me gustó nada. En cambio, el Louis este de 02, pues todavía, hasta que no vea la película, no le voy a juzgar. De hecho, lo que han sacado con trailers y tal me parece interesante, pero habrá que ver. Y bueno, no sé cómo se llama. ¿Qué opináis de la chica que salía en Kizuna? No me acuerdo, la mujer que había perdido su Ay, Digimon. sí, Menoa. Menoa, sí. ¿Ves? Pues ese personaje sí que me gustó. O sea, ¿ves? Por ejemplo, no me gustó en Tree la chica esta, pero esta es verdad que vuelven otra vez al tema de gente antigua que tuvo Digimon, que se lo meten un poco ahí, que bueno, ya había salido en otras temporadas, pero siempre es como
los de Adventure se supone que son como los elegidos originales y luego hay un montón de niños más. Pero es verdad que su historia me gustó y me llegó muy, muy dentro, porque al final yo extrapolo un poco el tema de perder a su Digimon con perder, pues a lo mejor a un perrito que puedes haber tenido o algo así, algo que has querido mucho, pero de repente desaparece y bueno, estoy contando algo que no sé si es un poco spoiler, pero realmente es un poco de lo que va la historia. Y el personaje sí que me gustó, pero porque tiene una oscuridad curiosa. Que es verdad que es lo típico de, oh, es que quiero ayudaros y para ayudaros os hago el mal, pero me pareció que al menos tenía un trasfondo interesante. Claro, también depende de cómo lo enfoquen, porque si lo enfocan con ese objetivo de, oye, te voy a contar cosas interesantes, pues bueno, te puede gustar más o menos, pero por lo menos tienes algo a lo que aferrarte, pero si es en plan, has llegado aquí random, relega a los otros y hace nada, pues eso ya es otra historia. Pregunta yo creo que también complicada, pero producto favorito, sea videojuego, anime, manga o derivados, ya sea por factor nostalgia, ya sea porque creáis que sea el más potente de todos, o incluso porque le tengáis pues un especial aprecio. A ver, yo creo que se ha quedado claro que por mi parte la primera temporada de Digimon es lo que me enamoró de la serie que he visto más veces, los personajes que adoro, entonces para mí siempre será la mejor, aunque hay temporadas que me gustan también, pero esta es verdad que para mí es la que me llega, tanto la banda sonora, la estética, la animación, todo. Luego es verdad que tengo que mencionar como que bueno, 02 también le tengo cariño, porque obviamente es la continuación y salen los mismos personajes, los originales y tal. Pero luego, por ejemplo, la de Kizuna, la película a mí me encantó. O sea, fue como el mayor regalo que me podrían dar como fan de Digimon de pequeña, de repente ir al cine, ver esta película con una animación espectacular, volviendo a traer la banda sonora, los personajes, su evolución, una historia más adulta, más rollo Toy Story 3. A mí la he visto muchísimas veces, la película, me encanta. Y tengo que decir también que la temporada de Tamers me parece muy interesante, muy filosófica y me gusta. Y luego ya, por lo último, el juego que salió hace un par de años, el de Digimon Survive, me flipó. O sea, sé que a mucha gente no le gustó por lo de Visual Novel y que es un poco más lento y tal, pero a mí la historia, o sea, ojalá hubieran hecho una serie de eso, porque me parece de las historias más oscuras de Digimon que he visto. Y bueno, lo pasé, vamos, estuve viciadísima a ese juego. ¿En tu caso, Saida? Yo más allá de la serie, Mm. por centrarme en productos más derivados, yo le tengo muchísimo cariño a los Digivice, o sea, a los dispositivos, por lo que comentaba antes, o sea, lo jugaba en el colegio, pero también con mi hermana, con mi primo, que además era ese punto tenía como un podómetro y entonces pues te medía, antes de que existieran las Mi Bands y todo esto que hay ahora, ahí te contaban los pasos, o sea, y dependiendo de los pasos que hacías, pues llegabas, te enfrentabas a un Digimon, a otro, a las torres negras con el Digimon, con el dispositivo de Digimon 02. Entonces, le tengo mucho cariño por eso, porque bueno, no siempre andábamos. He de reconocer que estábamos en el sofá moviendo el dispositivo para que contara los pasos, ¿vale? Porque ya nos cansábamos. Pero bueno, ese punto de emoción de estar agitando que de repente pitaba. O sea, me acuerdo de mi abuela entrando una vez al comedor y estaba mi hermana, mi primo y yo, los tres agitando el cacharrito y mi abuela, ¿qué está pasando? O sea, agitando hasta que uno pitaba y ya nos poníamos los tres a ver de quién ha pitado, y poníamos a jugar. Eso estaba muy guay. Y luego también el de videojuegos, yo el que le tengo muchísimo cariño es al del Digimon Rumble Arena. Ese era mi favorito porque ese venía mi amiga con la que inventaba el Digimon, María, hola, por si acaso estás viendo. Con mi amiga María venía a casa por las tardes y mi hermana María y yo jugábamos al Digimon Rumble Arena, que me encantaba porque o sea, era de peleas y era de evolucionar y estar, por ejemplo, yo jugaba mucho al Bloody Roar, por ejemplo, que era un juego que, por cierto, los mismos que crearon el Bloody Roar fueron los que hicieron el Digimon Rumble Arena, que era un juego de peleas en el que te transformabas en un animal, o sea, eres un humano y te transformabas en un animal para seguir peleando. Pues aquí lo mismo, pero con las digievoluciones. Y eso, la verdad es que estaba muy guay, que tenías ahí manejar Digimon y ir digievolucionando sobre la marcha en las batallas, con los ataques y todo eso.
pues muy guay. Yo creo que es lo que más destaco así con cariño. ¿Tú, Sora? Pues yo, la verdad, aparte de la serie, es el álbum de cromos, le tengo muchísimo cariño. Ahí recuerdo pues estar cambiando en el colegio, o que mis padres me compraban ahí los sobres y los abría. En el rastro también fuimos a comprar porque había algunos que eran imposibles. Recuerdo eso. También tuve algunos tazos y sí que jugaba algo. ¿Qué más? El dispositivo, tengo el primero, el de Adventure, y bueno, pues vamos, le di mucha tralla. Ahora tiene la pila agotada, pero sí, me iba a la calle con él, ahí me lo ponía que si los pasos, que si En la también andaba cintura enganchado. Ahí está. Luego, cuando querías que DJ evolucionase y le andabas ahí dando a los botones para ver si DJ evolucionaba, y a veces no hacía nada, y decía, joder, no. Y yo qué sé, bueno, también para desbloquear los Digimons en el dispositivo también. Después de las peleas había veces que te aparecía ahí la pantalla, empezaba a parpadear ahí, que sí, que sí, no, y había veces que dándole a los botones le conseguía y otras veces no. Y bueno, yo siempre me cogía a Pillomon o a Gatomon, y luego los otros los iba desbloqueando. Yo tenía Armadillomon, porque tenía el 02 y a veces a Hawkmon. Porque yo tengo el de. Bueno, lo debo tener también por aquí. Tengo el de Jolly. El de Jolly. Entonces me cogía a veces a Hawkmon porque digo, mira, es como más realista. Claro. Porque es el que tendría Jolly. Pero otras veces Armadillomon me gustaba mucho también. Yo la verdad tengo muy buenos recuerdos y siempre que la pienso y siempre que la vuelvo a recordar me parece para mí el producto de Digimon en plan de inicio y final perfecto, que es Our War Game, la OVA dirigida por Hosoda. Me parece como un producto que se puede ver incluso sin conocer el universo de Digimon y tiene una fuerza y una potencia que cuando lo vi por primera vez dije, hostia, ahí está locura, y a día de hoy cuando la voy recuperando de vez en cuando me maravilla igual que la primera vez. Pero sí que la verdad es que a mí, por ejemplo, Digimon Adventure 2020 fue volver a redescubrir la franquicia. Fue volver a entrar un poco en algo que había dejado muy apartado hace tiempo. Y me parece como una muy buena puerta de entrada para poderla ver ahora, porque volver a los clásicos hasta hace no tanto, posiblemente se complicaba. se complicaba la cosa. Así que yo creo que por eso también Digimon vive como una nueva época de oro, gracias a las plataformas y los remakes y las pelis, como que vuelve a resurgir, ¿no? No, sí, totalmente. Es verdad que no había mencionado lo de Osoda. Todo lo que hizo Osoda con Digimon, que tanto el capítulo que dirigió en Adventure, el de Tai que vuelve del mundo digital, que es uno de los mejores capítulos de la serie, el OVA de Digimon, cuando se conocen Tai con Coromon y Kari, bueno, es que son preciosos, la verdad. Sí, Hosoda siendo maestro por los años de los años. No sé si tienes alguna preguntita más, Sora, antes de ir encaminando al final. Pues vamos a ver. Sí, tenemos una. Apuntada tenemos una. Apuntada tenemos una, pero voy a decir la que tengo en la cabeza. Dale. Que no la he apuntado. Dale. Quería hablar de la portada. ¿Cómo ha sido el elegir la portada, el diseño que habéis puesto? No sé, contarnos un poquito cómo ha sido. Pues realmente la ilustradora, una ilustradora de la editorial, o sea, con tanto de la editorial, que nosotras realmente lo que hicimos fue proponer ideas de cosas que a nosotras nos gustaría que hubiera. Por ejemplo, hablábamos del dispositivo, hablábamos de ese mundo digital, o la mariposa, por ejemplo, también hicimos un poco de hincapié, y más o menos, y algunas ideas, y ya la ilustradora fue la que hizo ese trabajo. Claro. Bueno, a mí me gusta mucho que esté como en dos, o sea, porque que tenga, o sea, si tú pones el libro abierto, así digamos, de estirado, tienes la continuación, tienes que empieza con el árbol y lo que continúa es la misma hierba con la mariposa en primer plano y tal, que es la postal que si lo compras en la web de Héroes de Papel,
ya sea la normal o la coleccionista, tiene la lámina con el dibujo completo. Bueno, es verdad, lo podemos enseñar, qué tontería. Iba a Estoy decir, aquí. además de eso, lo que sí que también dijimos fue lo de los emblemas Mira, por aquí está la capítulo, lámina. que sí que nos gustaba la idea de que tuviera un sentido con cada capítulo. Que, Así bueno, es verdad. hay un mundo digital, así. De hecho, me acuerdo que le hicimos cambiar un emblema. No me acuerdo ahora Sí. cuál fue, pero hubo un emblema que se lo hicimos cambiar, porque claro, en este caso el maquetador, pues, bueno, puso lo que le apeteció, porque no sabía la simbología. Y nosotros cuando lo vimos fue como, no nos encaja este emblema en este capítulo. Mejor cambiarlo por este o por el otro para que tuvieran un mínimo de enfoque. Y esto es lo que decía de la lámina, ¿vale? Qué bonita. Que tiene, esta es la parte de portada y esta es la parte de contraportada y aquí la sinopsis, que luego aquí Y en bueno, la el libro mariposa es pues por el opening de Butterfly, que se bueno, ve la gente así. no lo pilla, pues. Eso, no sé si se ve bien, pero bueno, la portada y la parte final con la sinopsis arriba. Y es verdad que aunque Eh, el libro no vaya solamente de Adventure, es cierto que al final, pues Tai y Agumon son de los iconos de la franquicia. Entonces, pues bueno, yo entiendo que al final por nosotras hubiéramos incluido ahí de todo, pero claro, ya. tampoco se puede llenar de cosas. Es más, me acuerdo de una primera idea que le hicimos, que creo que se descartó en parte porque era saturar demasiado, pero una primera idea fue como tipo, pues una mesa desde arriba y que se vea un dispositivo, un emblema, unas gafas, un no sé qué, no sé más, y era como mucha locura. Vamos a hacer algo más sencillo y que no distraiga con tanto elemento. Creo que está muy chula. Y a lo mejor alguna escena emblemática, no sé si pensasteis en alguna, decir, jolín, pues me gusta esta escena, es muy simbólica, todo el mundo la recuerda, ¿por qué no hacer algo con esta escena? No sé. Con escena en sí, creo que no barajamos nada. No sé si tú te recuerdas algo, Bea. Sí que me acuerdo lo que decía de querer meter con calzador las gafas de aviador, el emblema, por ejemplo, colgado, o el dispositivo, que al final está también muy igual que el dispositivo está en el lomo también. Mm. Porque nosotras le hicimos hincapié de, Bueno, mételo donde y Tai lo sea. lleva aquí también. Y Tai lo lleva O sea, puesto. es verdad que yo quería el dispositivo, que me parece como algo también muy icónico de la saga, pero es verdad que, claro, el dispositivo al final también es verdad que solamente de la parte de Adventure, en otras series cambia de forma. Entonces, pues bueno, también una idea que hubo era de varios dispositivos de varias temporadas, pero claro, al final es cierto que aunque dimos ideas, al final fue la editorial la que decidió vamos a hacer esta parte y esta iba a ser así. Entonces ahí ya no tuvimos mucho que ver. A mí me gusta, me parece como muy minimalista, Bueno, muy, Sí, muy está muy guay. limpia, y creo que, por ejemplo, todo el tema del dispositivo sí que queda bueno, más reflejado en la edición coleccionista, es lo que iba a decir. claro, Eso iba a decir, a es la coleccionista. edición coleccionista tiene esta tapa, que bueno, es así, y Es que me una parece joya. espectacular, o sea, que representa perfectamente el espíritu Digimon, así como la Digievolución, el dispositivo, aquí los símbolos. A mí me parece muy guay, la verdad. Y una cosa que a mí me encantó cuando nos pasaron el borrador digital, nunca mejor dicho, para que fuéramos haciendo por la revisión, si había que cambiar alguna cosa y tal. Esto es una cosa que nosotras no comentamos en ningún momento, no dimos ideas de maqueta ni de nada, pero fue el propio diseñador que se llama Efek, que le dio un toque al libro que a mí me encanta porque tiene todo como el fondo como pixelado, Ujú. como cuadraditos pixelados, y tienes una sensación de estar como en el mundo digital de alguna forma. O sea, que no es un papel liso, es un pixelado. Y yo cuando lo vi en el borrador dije, ¡guau! ¡Qué maravilla es esta! Mola Y, mucho. y eso, ya pasé todas las páginas, igual que están todas las páginas. Creía que era solo tipo índice o algo, pero están todos los lados y a mí me gustó mucho ese detalle. Y se lo dije a Ezek, digo, oye, Ezek, has clavado el mundo digital, vamos. Además, Perfecto. además como que todos los microtítulos de capítulo, no los títulos grandes, sino los microtítulos tienen como un degradado. Y es un Sí, detallito que parece muy tonto, pero da un feeling especial. A mí me sorprende el poder usar el dispositivo como imagen icónica en el libro sin tener ningún tipo de problemas de derechos, porque ya más allá de aparecer en la portada o aparecer en el lomo, incluso la edición especial lleva un llavero con el logo sí. de RC Babel, que ya me parece como
como terreno delicado, ¿no? Siempre que pensamos en estas cosas como wow, Ya. terreno complicado. Ahí se la han jugado. Pero la verdad es que Es verdad es muy que, chulo, que lo preguntamos, ¿eh? Y es Está muy verdad que guay. dicen que si hubiera sido una foto tal cual de la Mm. serie, pero al ser una ilustración personal que tiene pues, su toque, igual que la ilustración con Tai y Agumon, que es, aunque tú los ves y sabes que son ellos, es una ilustración pues, más minimalista y más que se nota que no son exactamente como tal cual los de la serie. Claro. Entonces, pues bueno, los editores saben que eso no tenía problemas y nosotros confiamos en ellos. Saben bien dónde trazar el límite y la verdad Hay es que una está- delgada línea que han llevado muy bien. No, la verdad es que es una gozada de edición y la verdad es que es una maravilla. Así que enhorabuena tanto a vosotras por el arduo trabajo de parir un libro al fin y al cabo. Y a todo el equipo, que la verdad es que yo creo que ahí hay un curro que lo he dicho, ¿eh? No se suele apreciar 2 años de trabajo, ¿eh? Ya. Y Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. no se suele apreciar y yo creo que es algo que estos directos también van para eso, ¿no? Y que Sora es quien se los machaca a base de correos electrónicos, pero yo creo que hay que dejar patente que hay mucho trabajo detrás de un libro que después, como nosotros somos a veces voraces, lo devoramos, pero hay mucha faena. De hecho, cuando a veces viene alguien, sobre todo, bueno, esta acaba de salir, no ha dado tiempo, pero con el de Harry Potter y pues me lo leí en 2 días y es como, me alegro porque eso significa que te ha gustado, pero al mismo tiempo dices, joder, es como cuando alguien te cocina un plato que lleva 5 horas en la cocina y te lo comes en 10 minutos, pues es lo mismo, es como la sensación de joder, espérate un poco, no sé, porque Tómate tu Disfrútalo, tiempo. ¿no? En plan, saborealo. Mételo en 2 años. Porque a veces es verdad que la gente no se da cuenta que no solamente es escribir, porque yo siempre pienso que escribir como tal es lo que menos he tardado, y bueno, no sabes si a ti te pasa lo mismo, sino lo que tardas más es en documentarte, en hacer las entrevistas, en buscar información, contrastar la información, porque hoy en día sí, Internet es una ventana maravillosa, pero ojo, cuidado con las cosas que encuentras, que hay muchas veces que teorías se dan por cosas verdaderas o hay bulos, o entonces hay que buscar mucho, hay que contrastar información. Si algo no estoy segura, yo soy muy de pues no lo pongo antes que poner algo que. Entonces todo eso se lleva mucho tiempo. Ver las Sí, sí, series, analizar los personajes, voy a ver esta película otra vez para ver esto. Madre mía. la parte de documentación efectivamente es la parte más complicada. Y luego hay otra parte que tampoco se suele ver, pero que tiene mucho trabajo, que es la parte de, vale, ya he escrito, pero ahora tengo que volver a leer lo que he escrito, tengo que pulirlo, tengo que retocarlo. En el caso de Generación Potter, por ejemplo, cuando hicimos esa síntesis, era como, tengo que decir lo mismo con 50 palabras menos. A ver cómo me apaño, que en este caso no nos ha pasado tanto eso, porque ya decíamos que teníamos las palabras más medidas, pero que también, o sea, no vale lo primero que escribes, porque por lo general suele ser más, o sea, luego le das una vuelta, lo puedes poner mejor conectado. Y luego otro punto que tenemos nosotros, el handicap o sea, al estar a 4 manos, está muy bien porque al final no tienes que escribir todo el libro al 100%, escribes la mitad, pero claro, luego hay que unificar. Tiene que ser coherente, tiene que tener sentido, que no se note mucho quién ha escrito qué, que al final cada uno tiene su estilo y en el fondo nosotras que nos conocemos podemos detectar lo que ha escrito una, lo que ha escrito la otra, pero tiene que tener coherencia y tiene que estar unificado. O si otra cosa que nos pasó, que asegurarnos cómo pronunciar, o sea, cómo poner algunas cosas para que sea todo coherente. Que no pones, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que de repente una le diera por poner Digimons o Digimones. O sea, te pones la mitad del libro, lees Digimon en plural, la otra mitad del libro lees Digimones, la otra, o sea, todo eso tiene que estar O por ejemplo, yo estaba completamente obsesionada con qué unificado. ponemos en japonés y qué ponemos en castellano, porque Es hay verdad, otro cosas que que en el valedero. fandom se dicen, hay películas que dices este nombre, pero realmente nunca se ha traído al español. Entonces, ¿qué ponemos? El nombre en inglés, en japonés, en castellano. Entonces tomamos pues algunas cosas, dijimos esto en japonés porque no ha llegado a ningún país. Si ha llegado en inglés y en el fandom se conoce en inglés, pues lo ponemos en inglés.
en fin, que todo eso son cosas que hasta que no te pones a escribir y lo lees, no te lo piensas, vamos, no reflexionas sobre ello. Entonces a veces era, porque yo a Saida le hago muchos audios, en plan, Saida, ¿qué hacemos con esto? Y esto tú lo has puesto en inglés, pero yo lo he puesto en japonés, hemos hecho la misma referencia a este libro y cada uno lo ha hecho de una manera. O por ejemplo, mencionamos a un personaje que sale aquí, pero hay que ver en qué momento del libro se menciona antes para que lo introduzcamos en ese momento y no 5 capítulos más tarde. O sea, son muchos detalles que hay que releer y releer. Eso, claro, eso pasó de hecho con la parte de preproducción y luego con la parte de la serie, que la preproducción la hacía yo, la serie la hacía Bea, y entonces cuando llegaba a su parte, pues era, oye, mira, esto te lo voy a cambiar porque es que ya lo he dicho yo en la preproducción. Vamos a ponerle como ya dijimos o algo así, no sé. O sea, todo eso hay que pulir. Y claro, eso es un trabajo que viene después de, yo ya he escrito mi parte. No, ahora Bea la leerá, me la corregirá, me cambiará cosas o me pedirá que cambie cosas. Y yo O le ahí diré, ya, oye, estuve en una charla que hablaban de esto, ¿por qué no incluimos esta reflexión aquí, que me pega, tal? O sea, bueno. sí, al final es un trabajo eso que tiene mucho más de leer y escribo. O sea, tengo que leer después y corregir. Pero bueno, al final se disfruta también esa parte. Es lo importante y yo creo que tiene mucho corazón por lo que hemos hablado hoy y mucho de ambas también. Y para ir cerrando antes del sorteo, la última preguntita que nos habían dejado por el chat, volviendo un poquito al tema de los cambios que se hicieron en su época, pues debido al tema de las condiciones de doblaje, a cómo nos llegaba el producto y la adaptación para un público en concreto. Makotaku preguntaba si creéis que sería correcto a día de hoy cambiar la traducción oficial para nuevas películas. Uf. ¿Te refieres a, por ejemplo, que cambiaran los nombres o algo así, ¿no? Exacto, ponerlos como eran en original en vez de como los conocemos aquí de toda la vida. Yo no soy muy partidaria de eso, porque al final es lo que conocemos en nuestra propia idiosincrasia, ¿no? del producto, y prácticamente es como enfrentarte a algo nuevo. Es como eso, es como si Oliver y Benji de repente ahora lo llamamos Capitán Tsubasa, que sí, que es su nombre original, pero que si vamos a continuar una línea, otra cosa a lo mejor es que sea un producto nuevo, por ejemplo el manga, que volviendo con lo de Capitán Tsubasa, ¿no? Pues bueno, es el manga, es como, vale, tiene todo otra, no tiene por qué estar todo, o sea, como, no sé cómo explicarme, o sea, no todo debe depender de, oye, decidieron traducirlo sin el anime y ya todos los productos tienen que ser una locura, no. Pero si mantenemos una línea, en este caso del anime, pues yo en principio sí que soy partidaria de continuarla porque lo que decía antes, también el factor nostálgico. Es que es casi como si te enfrentaras a un producto nuevo, no a lo que conoces de siempre. Pues a priori yo no optaría por abrir ese melón. Y también para quien va dirigido ahora el producto. Ya. Es que, por ejemplo, la peli de 02, es decir, yo entiendo que está dirigida para la gente que hemos crecido con Digimon, o sea, también puede llegar gente nueva, pero si a Yoli de repente la llaman Miyako, que es su nombre original, pues la gente va a decir quién es. O sea, para eso la veo en original, que va a ser su nombre, en japonés va a estar su nombre original. Y yo sé que ese es su nombre, pero en castellano, pues para mí siempre ha sido Yoli y quiero que siga siendo Yoli, al menos yo, que entiendo que haya gente que le guste el nombre original. Lo entiendo porque a mí me ha pasado también con otras series por ejemplo, cuando llega Sailor Moon, pues yo sé que todavía he dicho Bunny, pero es verdad que con los años por el manga y tal acabo llamando a la Usagi, pero entiendo que haya gente que quiera llamarla Bunny. Pues bueno. Estaba pensando justo en Sailor Moon con esto, con el manga, porque yo me compré, o sea, ya cuando salió el manga de Norma, cuando se reeditó, yo quería el antiguo, porque quería los nombres originales de Carola, de Bunny, Patricia. de Rai. Y tengo el manga de, no sé si es de Glenat, el manga, tengo ese, y no quiero el de Norma. ¿Ves? Es que ahí tienes ese factor nostálgico y de hecho lo que decía antes con eso que nos tuvimos que poner de acuerdo en cómo vamos a poner los nombres, nos llegamos a plantear qué tenemos que hacer con los nombres y claro, yo creo que las dos estamos de acuerdo. Vamos a poner los nombres que conocemos, o sea, habrá gente que nos va a criticar, seguro. Habrá gente que dirá, este libro no es digno porque no me habla de... Porque pone Digimon Data Squad en vez de Digimon Sabers. ¡Oh! Que de hecho lo matizamos el cambio de título y demás, bueno,
Pero los los nombres, personajes, es decir, claro. yo digo, pues aparece Matt, que en el original se llama Yamato, pero aquí pues se llama así. Y luego es verdad que a lo Eso largo es, hacemos la mención. de la descripción del, o sea, bueno, del análisis se llama Matt, porque aquí lo conocimos así, y es verdad que como también hemos hablado del doblaje, nos parece un poco ir en contra si de repente empezamos a llamarlos de otra manera como se llamó aquí. Y que no tendría sentido. Hemos crecido con Matt y es Con nuestro Easy. libro, volviendo a lo que decíamos antes. O sea, nosotros hemos crecido con Matt y lo dicho. A lo mejor me están cancelando ahora mismo por, No, por decir esto. Pero no, pero es verdad que lo sabíamos. Era como, va a haber gente que va a criticar esto y va a preferir los nombres originales. Pero por otra parte era como, bueno, pero esto es lo nostálgico, esto es lo que hemos crecido y parece que estamos escribiendo otro libro. No parece que estemos escribiendo Digimon. ¿Sabes? Si ponemos ahora. se sentiría como algo ajeno a lo que habéis vivido, al Claro, fenómeno que os ha Claro, tocado vivir. claro. Si os parece, aprovechamos, Sora, para lanzar el sorteito por aquí por el chat, ¿vale? Lo pongo por aquí en pantalla. Exclamación Digimon, ¿de acuerdo? Para el sorteito, para este puerta digital abierta de Héroes de Papel, que nos ceden ahí un pedazo de ejemplar. Y nada, exclamación Digimon para aquellos suscriptores que queráis participar y entráis en el sorteo de este ejemplar. Aprovecho mientras hacemos tiempo para aquellos que quieran apuntarse para preguntar a Perriz, Saida, por el futuro de la franquicia. ¿Qué esperáis de Digimon? Tiene 20 años, lo dicho, están sacando varios productos en los últimos años, especialmente pues eso, desde 2020, 2019. Ha habido un pequeño resurgimiento. ¿Qué esperáis para ahora en adelante? pues la verdad es que yo creo que van a seguir haciendo cositas, es decir, se está viendo que tiene éxito no solamente en Japón, sino fuera de Japón. O sea, a mí quién me diría que 20 años después iba a haber películas de Digimon en el cine. O sea, eso me hace Claro. una ilusión tremenda. O figuras, es decir, yo de pequeña tenía algunas figuras de estas tocutres o tenía peluches de estos de los ganchos de las ferias y ahora tengo figuras, tengo ahí un Angemon que digo, madre mía, qué preciosidad. Entonces creo que están saliendo muchas cosas para la gente que en su día no teníamos dinero porque éramos pequeños y ahora tenemos nuestro trabajo y podemos gastárnoslo en cosas. Entonces yo creo que sí que van a seguir saliendo cosas, no solamente series, pues, ha salido Ghost Game hace nada de Digimon, van a salir películas, el juego de cartas está súper en auge, entonces yo creo que le espera futuro. Es cierto que yo, por ejemplo, echo de menos el manga que haya llegado a España, que en su día llegó el de Vitamer a España, pero se publicó a medias y no ha vuelto a llegar nada más. Ojalá llegara aquí, porque además están publicando más mangas. Entonces eso sí que lo he hecho en falta. O sea, no sé a nivel España si va a resurgir tanto como en Japón o como por ejemplo en China. En China están de repente con la nostalgia de Adventure, que es increíble la de figuras y cosas que están sacando. Pero bueno, yo creo que a Digimon le queda todavía tralla. Sí, yo creo que también además van a seguir por esa línea más adulta. O sea, hemos pasado de las pegatinas de chicle y juegos de mesa de un dado a lo que se vea, ¿no? A esas figuras de coleccionista, a las películas, videojuegos, que además videojuegos con tonos también más adultos que los videojuegos de la época, que ya digo, eran batallitas y tal. Y yo creo que de momento seguirá esa línea, porque al final está también apelando a ese punto nostálgico que decía antes, ¿no? Y yo espero que sigan también por ahí. Tú, Sora, me imagino en la misma línea, entonces. Yo sí, si es que siguen saliendo figuras. A ver, lo que pasa es que no sacan de todos los personajes, siempre sacan de los mismos. Ya. Y a mí eso Ya. es algo que digo, ay, quiero una figura bien de Sora. Tengo aquí la única que sacaron, está por aquí. Sí, creo que es la que tengo yo. No la veo bien, vale. pero sí, es la que tiene la base roja, ¿no? Es la de Pillomon que salen corriendo. Sí, esa también. La Gem, esa. Pues eso, más figuras, pero sí, yo creo que todavía le queda y además que poca gente lo ha caído en ello, pero Digimon 02 termina con todos los niños elegidos de la primera y la segunda temporada con sus hijos y sus Digimon. Entonces, si me termina Kizuna así, algo más tiene que haber para que me expliquen
el final de 02. Sí, porque en esta nueva peli no me da a mí que no tiene mucha pinta de que vayan a solucionar Pues- eso. Pues es que es lo que estoy viendo yo. Que digo, No tiene pero miedo. ¿por qué? Sígueme, Kizuna, que lo quiero ver cómo termina. Por favor. Ay, Que por sí, cierto, sí. otra cosa que espero para el futuro es, futuro inmediato, espero, poder comprar la serie. O sea, Por que esté favor. comercializado. Porque es que justo el otro día, cuando íbamos, o sea, cuando iba a Madrid para la presentación en Akira, me iba así hojeando el libro y justo leí una parte que decía que eso pues que hasta la fecha no se había comercializado más allá de unos VHS que sacaron en la época y tal. Y mola porque pusimos un paréntesis de esperamos que el libro se quede desactualizado pronto, será por Es una verdad. buena causa, en plan porque comercialicen ya pronto esto. Sí, ¿Creéis que es esto... posible? O sea, ¿creéis que es factible ahora mismo traer Digimon ¿Por qué clásico? no? A ver, yo no sé cuál es el problema que tiene Selecta para no sacar el Blu-ray y el DVD, porque en otros países sí que ha salido. Aquí yo siempre he oído cosas de que si el doblaje, que si no sé qué. Pero bueno, o sea, el doblaje se puede conseguir de alguna manera, porque yo tengo los capítulos en mi casa y de alguna manera se podrían mejorar. Es decir, que yo no sé muy bien qué es, no sé si es que no se atreven, pero claro, han sacado muchas series que yo creo Tienen que menos fandom. sí, actualmente al menos. O sea, claro que pues Ranma, por ejemplo, pues claro que tiene fandom de su época. Pero no sé, yo creo que es. No sé qué pasará, qué hay ahí extraño que no sabemos para que no haya llegado, sobre todo la primera. O sea, cuando en España es que todo el mundo se sabe el opening. Seas más fan, seas menos. No sé, es que estuve hace un par de años en una boda y la última canción de la boda fue el opening de Digimon. Qué grande. Que fue un momento maravilloso. Y yo no sé, pero yo sí que confío en que lleguen. Y ojalá llegara a Tri y lo doblaran con los actores originales. Sería la leche. Creo que me gustaría más Tri doblada con mis voces. Una Yo, nueva yo experiencia. Tri prefiero que no. O sea, es algo que digo, prefiero que se quede en un cajoncito. Ahí. En serio, pues a ver, yo Tri es verdad que la tengo un poco de manía con muchas cosas, pero al mismo tiempo es como que cuando la vi, pues me emocionó mucho ver a los personajes más adultos y sus historias. Me decepcionó un poco, pero también hay capítulos que me parecen guays. Pero bueno, por eso pienso que mejoraría si escucho las voces que conozco, al menos me reiría más. Bueno, yo sí que tengo que decir que han salido además en varios directos con Manu y Patti que hacemos de las novedades de Selecta, el tema de Digimon. Y yo soy la que pregunto, claro, cada X tiempo voy preguntando, como con Sailor Moon, pues cada X meses pues voy preguntando. Bueno, pero Sailor Moon ya ha llegado, o Claro, sea entonces ya que solo queda pues lo Digimon. siguiente, claro. Entonces, lo que nos ha dicho alguna vez Manu es que sí que tienen interés en el producto de Digimon porque saben que tiene su fandom, que tiene muy buena acogida y que el problema es por el doblaje, derechos de doblaje, ¿no, Alejo? Algo así dijo, que era por tema de derechos de doblaje, que no podían... Si te doy la razón, Tendrán que si te doy la conseguirlos. razón, te estaría mintiendo, porque no me recuerdo. Porque ni te acuerdas, Pues ¿no? o sea, yo creo que en verdad no tiene que ver tanto por problemas de derechos con el doblaje, creo que tiene que ver con problemas con derechos de la franquicia. Igual que pasa con Seguro que es algo de igual eso, que pasa porque- con Hay problemas Madoka de derechos. igual que pasa con Madoka Mágica, igual que pasa con Sword Art Online, que sigue sin salir por problemas de derechos. Es decir, no, yo creo que no es por falta de gusto ni por que no tengan contacto. Yo creo que ahora Digimon tiene un problema de que está dividida en plataformas, en cosas, y creo que los derechos son complicados. Y bueno, comparar la situación con otros países también es complicada porque Sailor Moon se empezó a editar casi hace 2 años en otros países, Ya. cuando aquí en España seguía bloqueada por problemas de derechos. Ya, es verdad que, claro, ahora está en Crunchyroll, están las primeras temporadas de Digimon, están la 1 y la 2 y Tri, vamos, creo que siguen estando. Entonces, a ver, yo entiendo que por ahí puede que haya alguna Claro, movida. no sé cómo deben funcionar los derechos, Tienen que llegar a un acuerdo. pero me Sí, imagino que debe ir los tiros por ahí. Me imagino que el doblaje no debe ser sencillo de recuperar. Es decir, Manu nos ha explicado, por ejemplo, lo complicado que ha sido recuperar Conan Niño del Futuro, por ejemplo.
Bueno, pero sí, por ejemplo, Slayers al final también, que era de Arite en su momento, y también lo sacaron. y sufrieron y Ya, hubo polémica. ya. Vox sí y Vox también. Es decir, se recuperó con muchos peros y muchos asteriscos, ¿eh? Es un doblaje que viene con polémica. Entonces, claro, no sé cómo estará el tema. Yo creo que no debe ser complicado. Ni creo que Selecta no tenga las ganas de traerla, y menos sabiendo el apoyo que le dan a, pues eso, a las películas. Es decir, otra cosa no, pero los invitados que vienen al Manga Barcelona justamente pues vienen bajo el brazo también de Selecta. Y yo creo que también el apoyo que ha dado Selecta al doblaje de Digimon es digno de aplauso. Hay que ver los preestrenos. Hay una proyección especial de Kizuna en el Manga Barcelona con los actores de doblaje también haciendo un poquito de coloquio previo. Es decir, me imagino que no debe ser por falta de interés, pero hay cosas de detrás que, por desgracia, el desconocimiento hace que tengamos más ganas, en verdad. Es como, ¿por Ya. qué no? Y en plan... Claro. Además ves la edición coleccionista, bueno, la edición sí que han sacado de Kizuna, con su caja, con sus láminas, que bueno, a mí me vuelve loca. Las Pues imagínate chapitas. eso de la serie original, Buah, que además se viera en buena calidad, con el doblaje. sería una Es gozada, la que verdad. sí. Y con la banda sonora. La banda sonora, Claro. Se Por lo favor. montamos El extra. le montamos a Manu en directo la edición. hombre. Ya está, hombre. Ojalá. Una edición extra coleccionista con puerta digital abierta, colaboración con Héroes de Papel. Yo lo Bueno, veo, pues ¿eh? de hecho, Por favor. en el libro se habla, por ejemplo, o sea, entrevistamos también a Patri de Selecta, o sea, también hay citas suyas en el libro con el tema de Kizuna, sale el preestreno que se hizo después de la pandemia, o sea, que realmente hemos tenido conexión con ellos. Y ojalá algún día podamos, imagínate, Saida, una actualización del libro en el que se pueda decir que ha salido una edición en físico de Digimon. Ojalá. Pero bueno, ¿Os plantearíais hacer como spin-offs de este libro, pero centrándoos en sagas en concreto? Como habéis dicho, que os hubiera gustado hablar mucho más, por ejemplo, de las primeras temporadas, de los inicios de Adventure. ¿Os pensaríais hacer algo más enfocado, menos un repaso general? ¿Es algo que tengáis puesto sobre la mesa? Ahora mismo no, pero bueno, nunca digas nunca. a ver, es cierto que, bueno, termina, Saida, perdón. No, di. Que es cierto que cuando lo he dicho antes no es algo que yo haya reflexionado mucho, o sea, pero es verdad que como a mí me gusta tanto el análisis de Adventure, que al final es la serie de mi vida, o sea, una de ellas, pues es verdad que no me importaría hacer un análisis de eso, de Adventure, por ejemplo, 102, Tree, las películas, bueno, las antiguas y las nuevas, y que fuera mucho más exhaustivo sobre eso. Por ejemplo, Kizuna, me encanta la película, pero por espacio en el libro, que son cuatro páginas, y a lo mejor me hubiera gustado poder hablar más de ella, pero eso es por gusto personal. No sé si llegará el día o no, a mí no me importaría. No sé si, claro, habiendo sacado este libro, a lo mejor hacer uno así que amplíe, no sé si la gente lo querría o no, pero... Hombre, Pero habría que ver ahí la demanda. Dentro de 2 años, ¿no? En plan, vayamos Sí, pensando a 2 años vista. Y más allá de Digimon, ¿tenéis algún proyecto entre manos en el sentido de escribir? ¿Os estáis metidos en alguna nueva aventura? ¿O por ahora disfrutar un poco del proceso de este? De momento disfrutar el proceso. Que no, ahora mismo a nivel escritura no. Sí que tenemos, por ejemplo, el podcast, en este caso de Harry Potter, que tenemos las dos junto a hacer el podcast de Patronus Unplugged de Harry Potter. Y bueno, más eso, más proyecto podcast que proyecto ahora mismo de escritura en sí. Sí, o sea, hay ideas de cosas que molarían hacer, pero es verdad que al final, cuando has hecho algo durante tanto tiempo, a mí sí que me gusta un tiempo de desestrés y de Necesitas reflexión. parar. Pero bueno, ideas siempre hay, porque a los que nos gusta hacer proyectos y hacer cosas, pues... Pero nada tangible todavía. Hombre, yo creo que siempre viene bien disfrutar de las presentaciones y un poco del road tour, ¿no? Que se hacen con estos libros. Sí. Claro. Que recibir el calor de la gente siempre hace recuperar energías. Y ya habrá tiempo para más cosas, que siempre hay cositas en el tintero. No sé, Sora, cerramos, si te parece, el directito. No sé si tienes alguna última pregunta. No, bueno, no sé si os voy a ver el día 30.
Pues a mí A sí. ver, Que a ver, Saida a mí vive un poco me más es lejos y le viene un poco imposible. regular. Hubiera sido genial que vinieras, pero a ver, yo entiendo que es complicado. Es que las horas que son, que encima es eso, a última hora, yo vivo en Sevilla, ir a Madrid, la comunicación que hay Madrid, Sevilla y con esas horas es complicado. Mm. Pero bueno, a la próxima espero. Pues bueno, nos veremos allí, Sora, En el entonces. salón Sí, 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 nos ¿no? vemos otra vez. ¿Nos En el Exacto. veremos en salón el de salón? Alejo le vais a ver. Exacto. Ah, Yo no vale. iré. Oh, os repartís. Muchas Sí. gracias por los bits, TV García. Te dicen por aquí, gracias por el libro y gracias por el directo. Muchas gracias, TV García. A vosotros. A vosotros por estar ahí. Y nada, no sé si os dejamos, si os parece, un último momento de he venido a hablar de mi libro, por si queréis enviar algún mensaje a los futuros lectores o actuales lectores Ay. o ya lectores definitivos de Puerta Digital Abierta, para que quede aquí un poquito para la posteridad. No les hemos dicho suficiente. Bueno, yo lo que digo lo del prólogo. Sigo insistiendo en que solamente por ver lo que hay detrás. Bueno, por una parte del prólogo a nivel emotivo, pero por otra parte lo que hay detrás de Digimon. Es decir, aunque conozcáis todo, hayáis visto hasta el último minuto de Digimon y conozcáis todo, seguro que puede haber alguna cosilla que se escape por lo que decía antes de las entrevistas. Más aparte de las entrevistas exclusivas, que eso es que solamente están en el libro. Pero el resto de entrevistas que podéis leer por ahí, el hecho de verlas en un contexto y de tenerlo todo unificado y de poder repasarlo todo, pues yo creo que siempre puede haber alguna cosilla por ahí que se aprenda. Así que espero que os guste y bueno, y creo que es lo que podemos así destacar. En tu caso, Bea, ¿alguna cosita más para cerrar? Pues bueno, es verdad que Saida lo ha dicho muy bien, pero es cierto que si has sido un niño elegido en algún momento de tu vida, este libro yo creo que te va a gustar y sobre todo porque vas a aprender algo fijo. Es decir, por mucho que seas súper fan y sepas muchísimas cosas, seguramente haya detalles que nunca hayas oído, incluso reflexiones o análisis también personales, donde pues a lo mejor nunca habías pensado sobre los colores de las ropas de los personajes o el significado de los símbolos, de los emblemas de la serie o incluso los diseños de personajes de no solo de los niños, sino de los Digimon. Obviamente no analizamos todo, pero hay cosas que yo misma y Saida hemos aprendido haciendo el libro, por supuesto. Entonces seguramente haya gente que también aprenda cosas y yo creo que leyendo este libro, porque seguro es lo que me ha pasado a mí escribiéndolo, he llegado a querer más esta saga y la franquicia en general. Es decir, te das cuenta de todo lo que tiene, el trasfondo que tiene a muchos niveles y la valoro muchísimo más ahora que pues cuando era más pequeña, ¿no? Que te gustaba mucho, pero como que lo valoras más cuanto más conoces. Digivolucionas, ¿no? Se podría decir. Sí. Totalmente. Perdón por él. Está ahí, está ahí. Muy bien tirado. Eso y lo del mundo digital ya. Podría ser casi como las típicas reseñas de detrás de un libro, ¿no? Con este libro Digievoluciona, 5 de Sí. 5. Y ya. Vamos a incluirlo con Ya cierra. Bolivic. Pues nada, pues muchísimas gracias, Bea, Saida, por este ratito en el mundo digital. Se agradece un montón. La verdad, yo creo que hemos aprendido. Nos hemos vuelto niños un rato, un día más. Y yo creo que es lo bueno de estas cositas. Tú, Sora, me imagino que habrás estado un poquito en una nube, ¿no? Sí, yo hoy he venido de oyente, o sea, yo poquito quería que hablaran ellas, pero sí. O sea, es que es lo que he dicho antes, está empezando ya la traca de Digimon porque estas semanas van a ser intensas. Se vienen cositas. Se vienen cosas. Así que se vienen cositas igual que mañana. Recordad, a las 9 de la mañana tenemos a Leo y a Fae con el Dorayaki para 2. Después también tenemos el jueves Dorayaki para 2 por la mañana con Cooper también. Y recordad, mañana, un poquito antes de lo habitual, a las 5:30, tenemos a Paloma Acosta, dibujante y autora del primer manga hispano que va a lanzar Arechi literalmente el 23, es decir, en 2 días, y que nos va a hablar un poquito pues cómo ha sido el proceso tras haber ganado pues ese concurso de publicación, que ya parece que no, pero ha pasado un año desde que se anunciaron los ganadores en el pasado Manga Barcelona, y pues estaremos con Paloma
mientras está Conan pues un poquito dándole a la pluma. Y con esto y un bizcocho nos despedimos una vez más. Beatriz, Saida, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias también a la gente del chat por sus preguntas, por su acompañamiento, por los bits, por la suscripción de Kurono. Ahora te escribo por privado un susurro para el libro, esa puerta digital abierta. Y nada, un besazo y buenas noches, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.